Buenos días, ¿cómo están? ¿Están todo bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos la clase. Vamos a entrar un poco en lo que sería el sistema de endomembranas, pero antes de proseguir, como veo de que son muy pocos, ustedes ingresaron ayer a la plataforma de la universidad para que puedan acceder al material. Yo mandé ayer, ya a la tarde, Ever Junior creo que ella cargó todo el material, ¿verdad? Está allá. Y si ustedes verificaron, está este material nuevo, que es el de sistema de endomembranas, como también, si ustedes ven, hay un video sobre lo que es, vamos a decir así, la clase de la semana pasada, hablando un poco de lo que eran los tipos de transporte que se realizan a través de la membrana plasmática. Yo quiero saber con ustedes si ustedes tuvieron tiempo de mirar ese material, de leer un poco sobre la membrana plasmática, que fue la clase que dimos la semana pasada, pero también quiero ver con ustedes si ustedes consiguieron entender la clase o tienen alguna duda, porque si tienen alguna duda, ahí nosotros ya conseguimos dar un repaso otra vez con lo que fue el sistema de endomembranas. La membrana plasmática, los procesos de transporte a través de la membrana. Y depende de ustedes. Si ustedes quieren, doy un repaso otra vez y ahí después proseguimos con la clase nueva. Bueno, entonces espérenme un segundito. Voy a abrir acá el otro material y ya les paso. Con relación a si la clase está siendo grabada, no sé, Natalia. Realmente no
no sé si está siendo grabada. Ese creo que es vía sistema, ¿verdad? Entonces voy a preguntar a Wilson. Le mandó un mensaje hace un poco, estoy esperando nomás que me conteste y ahí dependiendo de eso te digo si se está grabando o no. Tengan en cuenta algo. Yo estoy haciendo unos videos también se muestra el slide y mi voz de fondo, ¿verdad? Si ustedes quieren, está en el de membrana plasmática, está ya en la plataforma. Entonces, ustedes ya van a tener así como si fuese un repaso otra vez de la materia. Ahí, ¿está bien? Bueno, acá nos vamos un poco a lo que es la membrana. Tengan en cuenta de que, como ya les dije la semana pasada, la membrana plasmática es una estructura semipermeable, es una barrera que se encuentra alrededor de toda la célula. Ella separa el medio interno del medio externo de la célula. Ella es una estructura muy delgada, muy fina, ¿verdad? Pero que cumple diversas funciones que son, vamos a decir así, importantes para la célula. Son barreras que impiden el paso de algunas sustancias que no son necesarias para ella, como así también permite el paso de las que sí son necesarias. Tienen o proveen un soporte físico ordenado para la actividad enzimática que existe en el interior de las células, forman vesículas. Estas vesículas son como si fuesen pequeñas estructuras de transporte. En ella también existen pequeñas sustancias o pequeñas moléculas que son como si fuesen, vamos a decir así, receptores de señales del medio externo, y también existen moléculas que permiten que la célula se pueda conectar con otras estructuras que estén alrededor de ellas. Entonces, tienen varias actividades y esas actividades son súper complejas. Además de eso, tengan en cuenta de que la membrana celular, ella sigue un modelo al cual nosotros le conocemos como modelo de mosaico fluido. Modelo de mosaico fluido, ¿por qué? Al decir modelo, porque es algo que puede cambiar, es un modelo todavía, ¿verdad? Del que puede tener algunas alteraciones. Mosaico por tener toda esta cantidad de estructuras, ¿verdad? Pareciendo o haciendo referencia a que parece un mosaico. Y fluido porque la organización que tienen estos componentes, ¿verdad?, permiten de que puedan atravesar o que puedan pasar por esa doble capa de lípidos que forma esta membrana, ¿verdad?, o esta estructura, de que pueda entonces permitir el paso de sustancias del medio externo al medio interno o del medio interno para el medio externo. También otra característica que les cité la semana pasada fue diciendo de que esta es una estructura asimétrica. ¿Qué significa de que ella sea una estructura asimétrica? De que ella no tiene todos sus componentes de forma igual en toda su extensión. En la propia imagen acá que podemos ver, vemos de que ella es una estructura, como les coloqué aquí, dispar. ¿Qué significa eso? De que se van a distribuir de manera independiente cada componente, donde cada uno va a cumplir una función específica. De la composición química, estoy un poco rápida porque ya fue algo que dimos la semana pasada. Recuérdense de que es un repaso nomás. De lo que es la composición química, son tres componentes principales los de la membrana plasmática. Son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Con relación a los lípidos de la membrana plasmática, nosotros le clasificamos en dos grandes grupos, los llamados fosfolípidos y también el colesterol. Al final de la clase también les dije de que entra un grupo nuevo que son los glucolípidos, que son los hidratos de carbono unidos a los lípidos de la membrana en su parte externa. Después tenemos a las proteínas. Las proteínas son los componentes biológicos que más funciones desempeñan para la célula y para el organismo. Y por último tenemos a los carbohidratos. Los carbohidratos son la porción que hay en menor cantidad en la membrana plasmática de las células y estas se localizan exclusivamente. ¿Por qué digo exclusivamente? Porque hay solamente en la cara externa. ¿Qué significa?
hacia afuera de la célula y no hacia adentro, como los otros dos primeros componentes. Acá les muestro nuevamente a ustedes cómo es el movimiento de los fosfolípidos, el primer tipo o del primer componente de la membrana plasmática. Los fosfolípidos, ellos pueden tener diversos tipos de movimientos, ¿verdad? Ellos pueden tener un movimiento al cual nosotros le llamamos de rotación, que ese fosfolípido va a rotar en su propio eje, de traslación, que se va a movimentar de un lado al otro, de flexión, ¿verdad? Cuando solamente las colas de los fosfolípidos se van a flexionar, y los movimientos de flip-flop, como nosotros ya también habíamos visto. Solo que tengan en cuenta de que los fosfolípidos, ellos tienen esta estructura, tienen una cabeza y tienen una cola, y cómo forman una bicamada fosfolipídica. Entonces son dos camadas que se conectan una con la otra, se conectan a través de las colas. Esta estructura de la membrana plasmática, los fosfolípidos que forman a la membrana plasmática, ellos tienen lo que nosotros le llamamos de ser anfipáticas, que significa de que tienen doble sensibilidad, ¿verdad? Tienen una cabeza que es, vamos a decir así, hidrofílica, ¿verdad? O polar, que significa de que tiene afinidad con el agua, y tienen las colas, ¿verdad? Que son, vamos a decir así, hidrofóbicas o apolares, y que no tienen afinidad con el agua, que repelen el agua. Entonces es una estructura que tiene una doble sensibilidad, y eso es lo que le da la capacidad a ella de que entonces permita de que sus componentes consigan tener estos movimientos de rotación, de traslación, que es trasladarse de un lado para el otro, de que solamente las colas se flexionan. Entonces eso es lo que le da la capacidad a ellos de que puedan tener esa doble sensibilidad y toda esa capacidad de movimiento. El siguiente lípido es el colesterol. El colesterol es un lípido bastante importante también, porque se encarga de regular la fluidez. ¿Qué significa? La fluidez significa de que se regule la velocidad con que algunos componentes pueden pasar por la membrana plasmática. Entonces, si no hubiese el colesterol aquí entre estos fosfolípidos, entonces la velocidad sería demasiado grande y la membrana plasmática no cumpliría su función así como es necesario. Luego, mostrando aquí cómo es la organización molecular de los lípidos, ¿verdad? Mostrando la cabeza polar, que es la que tiene afinidad con el agua, y las colas, que son apolares o que no tienen afinidad con el agua. Las proteínas, ¿verdad? Son los componentes más importantes de la membrana plasmática. Se organizan principalmente en dos grandes grupos, que son las llamadas proteínas integrales y las llamadas proteínas periféricas. Las proteínas integrales, ellas atraviesan el dominio o la bicapa fosfolipídica, y las proteínas periféricas, como también el nombre lo dice, solamente se localizan en la periferia, tanto hacia el medio extracelular como hacia el medio intracelular. Entonces se puede ver de esas dos maneras. Las proteínas, diferentemente de los lípidos, ellos cumplen diversas funciones. Ellos pueden transportar sustancias de un lado para el otro, del medio extracelular para el medio intracelular. Pueden tener función enzimática, que significa que pueden ayudar a acelerar las reacciones químicas que pueden ocurrir ahí en la membrana plasmática. Tienen función de receptor, reciben señales de afuera y transmiten esa señal para el medio interno de la célula. Son marca de identidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que solo células del mismo tipo, del mismo estirpe, ¿verdad? Se van a identificar entre sí para posteriormente poder adherirse una con la otra. Y también pueden, principalmente las proteínas a las cuales nosotros le llamamos de periférica, ellos pueden hacer la unión con el citoesqueleto de la célula. Luego tenemos a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono solamente son o se encuentran entre 2 a 10% en una membrana celular, varía de célula para célula.
Ellos forman lo que nosotros le llamamos de glicocálix, que sería toda esta parte más externa de la membrana plasmática, y tiene una gran importancia porque ella le protege contra factores químicos a las superficies de las membranas. También ella auxilia en los procesos de adhesión y reconocimiento de célula con célula. Eso nos lleva a la especificidad celular de que solamente células del mismo tipo se pueden conectar una con la otra. También ayudan en las funciones enzimáticas o acelerar las reacciones químicas, y también al aislamiento eléctrico de los axones cuando ocurrirán las sinapsis eléctricas en las neuronas. De ahí era lo que hasta donde quedamos, que fue en la membrana plasmática, que les hice un mapa conceptual donde la membrana plasmática se organiza como modelo de mosaico fluido. Está compuesto por los tres componentes: proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Los lípidos son de dos tipos principales, que son los fosfolípidos y el colesterol, y también tenemos a los glucolípidos, que forman la famosa bicamada fosfolipídica, que es la barrera semipermeable, semi porque no todo entra y no todo sale de la célula. Las proteínas son de dos grandes grupos, integrales y periféricas, están en la bicamada fosfolipídica, ¿verdad? Tienen función de transporte, comunicación, enzimático, marca de identidad y otras cosas más, otras funciones más. Tenemos los glúcidos, que son los hidratos de carbono, que son de dos tipos, los glucolípidos y las glucoproteínas, que se ubican en la cara externa de la membrana plasmática, siempre dándole la característica de que ellas son asimétricas. Ellos forman el famoso glucocálix, y este glucocálix es como si fuese la huella dactilar o la huella digital de cada célula. Ayuda nuevamente a los procesos de unión para que las células se conecten solo con células del mismo tipo. ¿Hasta aquí tienen más alguna duda? Si tienen duda, por favor, ahí sí me dicen para que podamos entonces proseguir. Les digo, yo voy a ir parando así, más de lo que la semana pasada, porque estoy con dengue y me esfuerza mucho, entonces voy a dar voy a parar un rato, ¿verdad? Así, y después vamos a continuar otra vez, a tomar un poco de agua, un poco de aire, y ahí después continuamos, ¿ok? Si no les parece malo. Es que realmente estoy con dengue y me hace sudar frío. Estoy haciendo lo máximo posible para estar aquí con ustedes, ¿ok? Estoy hace casi 4 o 5 días así con dengue, entonces me está forzando bastante, ¿ok? Voy a parar un rato y ahí después continuamos.